Bienvenidos a esta masterclass de constelaciones familiares. En esta oportunidad vamos a aprender un poquito cuál es la teoría, qué es lo que nosotros los consteladores familiares aprendemos para poder interpretar una configuración de constelaciones. Por supuesto que en la formación profundizamos mucho más sobre cada uno de los temas que hoy brevemente te voy a mencionar, pero si estás interesado en esta formación y quieres aprender un poquito más de qué se trata, qué es lo que compartimos, qué es lo que vamos estudiando, te va a servir como un pantallazo general. Obviamente, cuando nos estamos formando, estamos viendo en mayor profundidad lo que aquí vamos a ver sintéticamente como para ir aprendiendo un poquito de las constelaciones. Voy a compartirte pantalla, así podemos comenzar. La formación que yo imparto en mi instituto tiene una certificación avalada y está orientada a las constelaciones familiares individuales. Hay una diferencia entre las grupales y las individuales. En tiempo de cursado y en que en las individuales el participante que viene a constelar es el que va a cumplir un rol activo, porque es quien va a sentir en su cuerpo todo lo que en el momento de pararse sobre las plantillas el sistema familiar tiene como para darle información. Entonces ya no son otros los representantes que van a sentir los movimientos del alma, sino que es el mismo interesado que de una plantilla a otra va a poder verificar estos movimientos y que luego el constelador le va a explicar lo que significan. Entonces vamos a comenzar con esta masterclass. Y no podemos hablar de constelaciones familiares si no hablamos de quién se origina, quién da comienzo a esto, quién nos deja su legado, que es Bert Hellinger. Bert Hellinger hizo un gran aporte, que fue el descubrimiento que dentro de la familia existe un orden interno que está velando para que cada uno de sus integrantes termine ocupando su lugar. Eso significa que es muy importante comprender que cada uno de nosotros tenemos que entender cuál es el lugar que nos toca dentro del sistema familiar y que cuando nos corremos de ese lugar, algo nos va a pasar y que esa información la vamos a traer en forma de bloqueo, en forma de síntoma. Entonces vamos a estar viendo un poquito esto que es tan interesante y tal vez puede ser totalmente nuevo para vos, de saber ocupar el lugar que me pertenece dentro de la familia. Pero ¿quién fue Bert Hellinger? Bert Hellinger fue un sacerdote alemán que pasó 15 años en una tribu zulú observando el comportamiento que cada integrante de la tribu tenía porque había algo que le había llamado mucho la atención. Él fue a evangelizar, pero podríamos decir que terminó evangelizado porque aprendió mucho de esta tribu, porque se daba cuenta que no había conflictos en la familia. Nada que ver con la realidad que tal vez observamos en lo cotidiano. Entonces, esa observación se profundizó porque se interesó en entender cuál era el orden que ellos aplicaban para no tener este tipo de conflictos. Y así aprendió lo que luego nos va a enseñar, producto de que también tuvo otros aprendizajes, los órdenes del amor, que así se llamaba originalmente. Hoy los conocemos como órdenes sistémicos. Entonces, Bergelinger, cuando termina esta etapa de evangelización, abandona el sacerdocio, se pone a estudiar filosofía, pedagogía, psicoanálisis, dinámicas de grupo, análisis transaccional, terapia primal, entre otras tantas cosas, para ahondar más y poder crear una técnica para comprender cómo podíamos llevar un orden y no tener los inconvenientes que habitualmente tenemos dentro de la familia. Y es así que nacen las constelaciones familiares, que en Alemania tienen otro nombre, pero que nosotros los conocemos así. Y Bergelinger fue evolucionando a medida que iba aplicando las constelaciones. Por lo tanto, podemos ver tal vez videos muy antiguos donde él tomaba de los hombros a las personas y los acercaba al centro del grupo y después se dio cuenta que no hacía falta llevar a las personas a ocupar un lugar porque tomaban la información del sistema familiar, que esto es lo mágico que podemos decir que tienen las constelaciones, y la persona
adquiría el movimiento por sí solo. Entonces, cuando hacemos una constelación familiar, hay movimientos que son los movimientos del alma, que nos traen referencia de lo que está sucediendo en esa configuración familiar. Tal vez habrás asistido a constelaciones grupales o tal vez hiciste una sesión de constelación individual y entendés un poquito más de lo que te estoy hablando. Pero si nunca asististe a alguna de ellas, yo te recomiendo que te familiarices con este tipo de terapias para que puedas observar o sentir en el cuerpo lo que sucede cuando estamos constelando. Entonces, si estamos hablando de órdenes del amor, órdenes sistémicos, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué son los órdenes sistémicos? Y vamos a mencionar algunos. Obviamente, cuando los estudiamos, pasamos mucho más tiempo comprendiéndolos en profundidad. Pero en esta masterclass vamos a ver un pantallazo, como te decía al comienzo, para comprender un poquito de la teoría, de lo que estudiamos, de lo que entendemos, a qué le prestamos atención cuando están esos movimientos del alma dentro del campo de la constelación familiar. Y uno de esos órdenes, podríamos decir que es la pertenencia, que la mencionábamos en un comienzo, el otro la jerarquía y también el equilibrio entre el dar y el tomar. Vamos a andar un poquito más en pertenencia. Pertenencia significa que todos los seres humanos pertenecemos a un sistema. Este sistema familiar está inmerso dentro de otro sistema mayor. Entonces somos sistemas dentro de otros sistemas, pero la pertenencia nos indica que nuestra conciencia familiar no admite excluidos. Significa que todos tenemos el derecho a pertenecer a la familia de donde provenimos. Pero ¿qué pasa en la vida normal de una familia? Muchas veces hay disputas, desencuentros, malentendidos y hay reglas propias en cada familia. Hay familias que estas reglas las tienen expresadas, algunas son tácitas, otras se sobreentienden. Pero todos provenimos de una familia, todos provenimos de un hombre y una mujer que se unieron en un momento de su vida, cualquiera hayan sido las circunstancias de esa unión, y hayamos conocido o no a nuestros padres, siempre provenimos de una madre y un padre. Si mis padres fueron buenos o no fueron lo suficientemente buenos como yo quería, ese es otro tema, pero todos estamos vinculados de por vida a nuestro árbol familiar. Me guste o no me guste, los acepte o no, me acepten ellos a mí o no, pertenecemos a nuestra familia. Por lo tanto, hay una madre biológica y un padre biológico que me dieron la vida, lo más sagrado que tenemos. Sin eso, donde se origina la vida, nada de lo demás sería real porque yo no tendría existencia. De esto habla la constelación familiar, de comprender que yo pertenezco a mi familia. Y al decir que la conciencia familiar no admite excluidos, significa que por más que alguien dentro del grupo familiar haya sentido que tenía que excluir a otro miembro, ese otro miembro excluido siempre va a necesitar pertenecer a la familia. Si esa persona ya dejó este mundo, ya no tiene existencia y está en otro plano, va a seguir necesitando pertenecer y va a seguir buscando su lugar en la familia. Por eso cuando constelamos, siempre estamos incluyendo a los excluidos. Pero la exclusión no solamente es con miembros de la familia, la exclusión también puede ser información, información que por ser vergonzosa, y acá la palabra clave es la vergüenza, cuántas cosas por vergüenza no se dijeron, se ocultaron y queda ese signo de interrogación que se va pasando de generación en generación con determinadas personas del miembro familiar que no sabemos qué le sucedió o con determinada información que sospechamos pero que nadie nos dio una comunicación concluyente. Las constelaciones familiares siempre van a estar
mostrándonos lo que es. En una constelación se evidencia dentro de ese campo sistémico mucha de esta información que ha sido excluida. La información puede haber sido excluida por dolorosa, no solamente por vergüenza, porque alguien falleció y es tan doloroso hablar del tema que excluimos esa información. Es así que pueden venir generaciones que no se enteraron de que la abuela tuvo más hijos de lo que nosotros conocimos y nadie habla tal vez de esos tíos o de esas tías. Cuando se excluye de la familia a alguien porque no ha seguido las normas establecidas por la familia, tal vez no hemos conocido una tía que se casó con alguien a el que el clan no autorizaba, entonces de ella no se habla, no aparecen las fotos, o tal vez encontramos alguna fotografía, pero no sabemos quiénes son esas otras personas que de repente no las vimos más. Entonces, todos necesitamos pertenecer a nuestra familia y cuando hay excluidos va a aparecer en forma de síntoma, en forma de bloqueo, que no me va a permitir avanzar en algún área de mi vida. Ese síntoma puede ser una enfermedad física o podemos llamar síntoma a aquello que no estoy pudiendo lograr. Es lo que me trae a una constelación familiar para poder desbloquearme y para poder continuar. Y en las constelaciones aparecen mucho los excluidos. Excluidos también pueden ser bebés no nacidos, bebés que fueron perdidos, bebés que fueron abortados y de ese tema no se habla. Ellos también necesitan pertenecer a la familia y van a estar bregando por ocupar su lugar, para ser reconocidos. Por eso muchas veces, si habrás asistido a alguna constelación familiar, podés haber escuchado frases como ahora te veo, que es darle el reconocimiento a aquella persona que estaba excluida. Ahora te incluyo, sos parte de la familia. Esto es un reconocimiento. Es muy importante poder incluir a todos aquellos excluidos de los cuales ya no se hablan, de los cuales nadie te ha pasado información, pero que tal vez sabes de su existencia porque alguien te lo contó. Entonces, estés interesado o no en las constelaciones familiares, es importante que prestes atención a la información excluida o a los miembros excluidos de tu clan familiar para que puedas reconocerlos e integrarlos como parte de la familia lo más rápido posible para liberarte de un montón de bloqueos que no te permiten avanzar. Entonces, eso es la pertenencia. Obviamente que lo estudiamos con mayor profundidad, como te dije hace un rato, cuando estamos haciendo la formación, pero es una parte fundamental de las constelaciones familiares reconocer a los excluidos, los hayamos conocido o no. No importa lo que hicieron otros miembros de la familia, yo puedo venir a incluirlos, yo les doy el reconocimiento. Tal vez viste una película que fue bastante popular, todavía la podés ir a ver, que se llamaba Coco. Es un dibujo animado que muestra muy bien la información del excluido. Te invito a que vayas a verla, aunque ya hayas mirado algo de ella antes, pero que la mires con estos nuevos ojos para entender qué pasa con el excluido y por qué es tan importante poder volverlos a traer para que sean parte de la familia, porque si no siempre voy a tener ese síntoma, ese bloqueo, hasta que yo posiblemente pueda encontrar la información y incluir a este excluido. En las constelaciones familiares sale esta información. Aunque no sepas quién es ese excluido, en las dinámicas podemos observar cuando se presenta. Y otro de los órdenes habla de la jerarquía. ¿Y qué significa jerarquía? Significa que tengo que respetar el lugar que me pertenece dentro de la familia y que otros también van a tener que respetar ese lugar. Jerarquía nos habla de quiénes vinieron primero y quiénes vinieron después y que no puedo desordenarme ocupando el lugar de otro. ¿Y cuándo es que nos desordenamos? ¿Cuándo es que por pedido de algún familiar o por una necesidad nos ponemos a ocupar el lugar de otro o que nosotros mismos inconscientemente estemos ocupando otro lugar? Y esto tiene mucho que ver con ponerme en el lugar, por ejemplo, de mamá o de papá. Y les voy a explicar esto con un ejemplo porque resulta mucho más claro. Supongamos que un varón de la familia, y estas historias las hemos escuchado seguramente, porque papá fallece
tiene que asumir mayor responsabilidad y ayudar a mamá. Entonces se pone a trabajar a muy temprana edad, se pone al cuidado de los hermanos que son menores o tal vez puede haber alguno mayor, pero lo ayuda en sus estudios. Entonces deja de ser el hijo para convertirse en la pareja de mamá. Por supuesto que esto es a nivel inconsciente. Está ocupando un lugar que no le pertenece. Todos podemos ayudar a nuestra familia, pero necesitamos ayudarlos sin dejar de ocupar mi lugar de pertenencia dentro del grupo familiar. Si yo soy la segunda hija, no tengo que estar por encima de la primera. Si yo soy hijo, no tengo que ocupar el lugar de mamá. Tal vez mamá está enferma, está ausente, tal vez mamá ha viajado por trabajo o por cuidar a otros miembros de la familia. Y si esta ausencia es muy prolongada, muchas veces alguien se hace cargo del resto de la familia ocupando ese lugar, pero ya no como hijo, tomando el ejemplo anterior, sino como si realmente yo fuera mamá de mis hermanos. Esto es salirme de mi lugar y estar ocupando el lugar que le pertenece a otro. A veces ocupamos estos lugares porque la otra persona ya no está. Entonces queremos suplir por amor o por necesidad esos espacios. Pero esto nos va a traer consecuencias. Si yo como hijo me pongo, por ejemplo, de pareja de mi papá, porque tengo que asumir la responsabilidad de mamá que ya no está y tengo que cuidar a mis hermanos como si yo fuera la madre, obviamente que va a haber síntomas. Y en algunos de los casos, los síntomas son, por ejemplo, que no puedo conseguir pareja porque para nuestro inconsciente yo ya tengo pareja, que es mi papá. Ahí pueden ver un ejemplo de desorden. Entonces esta persona conscientemente busca pareja, pero inconscientemente no la encuentra. Cuando nosotros hacemos una constelación familiar, en la dinámica sistémica aparece en forma de representación este desorden, tal vez esta persona al lado de su padre, como si estuviera ocupando el lugar de pareja, lo puede hacer un varón, lo puede hacer una mujer, y entonces ahí entendemos qué es lo que está sucediendo, porque las constelaciones siempre nos muestran lo que es. A algunas personas no les gusta ver lo que es, pero en la constelación tenemos claramente cuál es la dinámica y qué es lo que tenemos que ordenar para volver a traer armonía a nuestra vida, para destrabar aquel bloqueo. Entonces, jerarquía nos habla que no nos podemos poner por encima de los otros ni ocupar sus espacios. Yo no puedo ponerme por encima de mis padres porque tenga más estudios, porque siento que tengo más experiencia en la vida, porque de ninguna manera esto es así. Mis padres, al ser mayores que yo, no importa cuántos años más aunque sean pocos años me hayan tenido en su adolescencia, ellos tienen más años de haber transcurrido en la vida, tienen más años de haber vivido la vida, por lo tanto tienen más experiencia que yo. Entonces, creer que me puedo poner por encima de ellos es desordenar la jerarquía. Yo puedo hablar con mis padres, podemos tener conversaciones, pero nunca ponerme en el lugar de los padres de mis padres porque en este desorden estaría ocupando el lugar de mis abuelos. Y enseguida vamos a ver lo que es la implicancia, que es muchas veces podés haber observado en tu vida o en otras que se repiten situaciones. Estoy viviendo lo mismo que le pasó a mi abuela, por ejemplo. Estoy repitiendo lo mismo que vivió mi mamá. ¿Has escuchado estas aseveraciones? Esto tiene que ver con estar ocupando el lugar del otro. Si yo me desordeno en la jerarquía y me pongo, por ejemplo, en el lugar de mi abuela materna, porque yo constantemente estoy corrigiendo a mi madre, le estoy diciendo cómo tiene que vivir su vida, he salido de mi espacio y estoy ocupando el del otro, me estoy implicando con otro miembro familiar y empiezo a sentir las emociones que esta persona ha vivido o tal vez siento que tengo que terminar lo que dejó inconcluso y por eso el sistema me hace repetir situaciones vividas por estos otros miembros de la familia. La solución a esto es ocupar rápidamente el espacio que me corresponde. Si soy hijo, ponerme rápidamente en el lugar de hijo. Ahora muchos me dirán, pero ¿qué pasa si yo tuve que hacerme cargo de mis padres porque vivieron una situación adversa,
porque se enfermaron o porque ya están mayores. En todos los órdenes de la vida muchas veces vamos a encontrarnos con que nuestros padres crecieron y que ya no tienen la misma energía, la misma fuerza que antes, que los vemos más desvalidos tal vez. Entonces, yo puedo ayudar y colaborar con mis padres, pero sin dejar de ocupar mi lugar de hijo, sin tener que darles órdenes ni indicarles cómo ellos tienen que vivir su vida. Si ellos ya no pueden valerse por sí mismos, obviamente que la atención va a ser mucho más comprometida, pero siempre desde el lugar de hijos. Nunca vamos a estar por encima de nuestros padres, porque ellos llegaron antes, tienen más experiencia y por sobre todo porque nos dieron la vida. Entonces, desordenarse significa que dejo de ocupar mi lugar, el único que realmente puedo ocupar, para ponerme a vivir la vida de otro. ¿Y qué pasa cuando me pongo a vivir la vida de otro? Ahí empiezo a bloquearme, no puedo avanzar, mi vida no tiene propósito, no tiene sentido, porque no estoy ocupando el único puesto que realmente tengo que ocupar, que es mi propia vida. Es como que he dejado mi cuerpo como un envase vacío, porque me fui a vivir la vida de otro de los miembros del clan. Entonces necesito recuperar ese envase que ha quedado inerte. Necesito volver a ocupar ese espacio porque si no, no le puedo dar vida para que tenga movilidad y avance. Entonces, es importante comprender que la única vida que puedo vivir es la mía y que a todos nos suceden cosas y que todos tenemos responsabilidades y que todos vamos a tener que ayudar a alguien en algún momento. Pero no significa que porque tenga que colaborar o ayudar a otros, me ponga en el lugar de otro miembro de la familia. Esto es lo que rápidamente tenemos que aprender y no solamente aprenderlo como teoría, sino aplicarlo en nuestras vidas. Y recién les mencionaba sobre la implicancia. Empezar a vivir la vida de otro de los miembros de mi clan familiar. Me puedo implicar, por ejemplo, con mi abuelo materno simplemente por amor ciego a mamá. Yo veo que mamá tiene un sufrimiento, que hay algo que le quedó pendiente en su vida, y si, por ejemplo, mamá se quedó prendada al amor de su padre por cualquier motivo que haya vivido en su vida, y si mamá, por ejemplo, en el momento de la muerte de su padre, mi abuelo materno, ella se desconecta de la vida porque es como que en vida se va con aquel muerto, tal vez yo, buscando la mirada de mamá, la atención de mamá, el amor de mamá que todos necesitamos, necesito ponerme en el lugar hacia donde mamá mira. Y si mamá tiene esa mirada hacia su propio padre, puedo llegar a implicarme con ese abuelo materno y empiezo a ocupar un lugar que no me pertenece. Entonces empiezo a sentir emociones que tampoco son mías porque son de ese abuelo. Empiezo a vivir una vida que no era la mía porque era la vida del abuelo. Y esto es lo que hace una implicancia, dejar de vivir mi propia vida, desorientarme, no encontrar sentido a lo que hago, sentirme perdido, displacer en la vida, no saber para qué hago lo que hago, no tiene sentido levantarme por la mañana para hacer las actividades que conlleva el día. Muchas veces estamos ocupando el lugar de otra persona cuando tenemos esas sensaciones. Por eso una constelación familiar nos muestra estas dinámicas donde nos hemos desordenado sistémicamente. ¿Para qué? Para que rápidamente tomemos conciencia del suceso y volvamos a ocupar nuestro lugar. Que se los vuelvo a repetir, es el único lugar que tenemos que ocupar. Tenemos que ser protagonistas de nuestra propia vida, pero muchas veces por amor o por búsqueda de amor, hago este desorden y ocupo otro lugar. Entonces, implicancia es cuando yo me pongo en el lugar de otro y empiezo a vivir esa vida del otro. Puedo implicarme con la exnovia de papá, por ejemplo. Si papá dejó de forma desleal a una novia porque conoció a mamá y esa mujer que queda a un lado dio lugar a mi existencia al correrse del lugar, yo puedo llegar a implicarme con ella, puedo llegar a vivir lo que le quedó pendiente a ella.
todo aquel que dio lugar a mi existencia también es relevante para nuestra familia. No pertenece a nuestro clan familiar en lazo sanguíneo, pero sí forma parte de nuestro sistema familiar. Y esto es algo de lo que estudiamos en profundidad en constelaciones para comprender esas dinámicas, para comprender esos movimientos inconscientes que me llevan a tomar determinadas decisiones en mi vida y que muchas veces no sabemos por qué. ¿Cuántas veces te planteaste que vos querías ir por este camino y no entendés si con todo el esfuerzo, con toda la dedicación, con todo lo que has estudiado, querés ir para allá y no podés porque la vida te lleva para otro lado? Es donde nosotros estudiamos las implicancias. ¿Por qué la vida me mueve en dirección contraria muchas veces a donde quiero ir? Entonces podemos implicarnos con otros miembros, aunque no sean de los mismos lazos sanguíneos. Todo aquel que dio lugar a mi existencia, que por correrse de este lugar, mi madre y mi padre se conocen y me dan la vida, entonces también hay una implicancia o también quedan como parte de nuestro sistema familiar. Interesante, ¿no? Tal vez todo esto sea nuevo en lo que vos tenías como conocimiento. Y otro de los órdenes habla del equilibrio entre el dar y el tomar. Y mira, no estamos diciendo recibir, que es mucho más pasivo. Tomar implica un movimiento mucho más activo. Yo tengo que hacer algo para tomar. En cambio, recibir tal vez es mucho más pasivo, no tengo que hacer ningún movimiento y solamente tengo que esperar. ¿De qué habla este orden? Este suele ser difícil de equilibrar. ¿Por qué? Vamos a hablar de una pareja, por ejemplo. El equilibrio entre lo que da uno de ellos y lo que toma el otro. Pero en una pareja los dos estamos dando y los dos estamos tomando. Encontrar ese equilibrio hace que esta pareja funcione, que haya menos problemas o menos parejas problemáticas. Pero no es que se aplique solamente para las parejas. Cuando hablamos del equilibrio entre el dar y el tomar es, yo no puedo dar más de lo que tengo. Yo no puedo dar más de lo que tengo. Y sin embargo, en la realidad cotidiana, muchas veces hemos observado que hay personas que hacen un gran esfuerzo por dar, 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 aunque no te den nada a cambio. ¿Te sentís identificado en eso de tener que dar, la necesidad de dar o la necesidad de ayudar también? Y tal vez ayudando a quien no nos pide su ayuda, pero creemos que nos necesita. Dar, dar con esfuerzo, dar con sacrificio, endeudarme para poder dar o endeudarme energéticamente porque doy más de lo que mis fuerzas me permiten. Entonces no podemos dar más de lo que podemos. Tenemos que equilibrar la forma en la que damos. Y del otro lado está el tomar. Cuando tomo más de lo que necesito, estoy causando un desequilibrio. Y recordemos que estos desequilibrios, estos desórdenes, traen aparejado un bloqueo en mi vida, en algún aspecto, en un área de ellos, generalmente el que es más relevante para la persona, o me traen un síntoma. Entonces, necesito equilibrar cuánto estoy tomando de lo que me da el otro para que el otro no dé más o yo no exigirle que me dé más de lo que sus fuerzas le permiten. No exigirle que me dé más de lo que yo necesito tomar. Y esto se da entre las dos personas, ya sea en una pareja, ya sea entre hermanos, ya sea entre padres e hijos. Nuestros padres nos dan algo que es demasiado grande y que nunca podremos devolverles, pero sistémicamente esto es comprensible. ¿Y de qué se trata? De la vida. Ellos nos dan lo más sagrado que tenemos, la vida. No podemos devolverles la vida a nuestros padres. Pero también tenemos que evitar una confusión que según los mandatos, las creencias y la cultura en la que hayas nacido, te hayas criado, muchos creemos que tenemos la obligación de que porque nuestros padres nos dieron la vida, tenemos que estar supeditados a darles a ellos todo lo que necesitan. Y esto es un desequilibrio. Los padres, cuando traemos hijos al mundo, sabemos que estamos haciendo un acto de amor y que conlleva una responsabilidad,
y que no tengo que venir a exigirles a estos hijos de que yo te dé la vida para que vos te hagas cargo de mí. Y hay culturas que nos enseñan esto, pero no es la verdad. Los hijos no fueron traídos al mundo para hacerse cargo de los padres. Por eso el acto de ser padre conlleva mucho amor, aparte de responsabilidad. Obviamente que como hijos, bueno, por ahí sentimos que necesitamos atender a nuestros padres y eso está perfecto, pero no significa que te lo tengan que exigir. Entonces, este desarraigo de decir, bueno, he traído hijos al mundo, pero ellos son dueños de su propia vida, ellos tienen autonomía, ellos pueden tomar sus propias decisiones. Y acá es dentro de la familia cuando vamos a ver este tire y afloje, podríamos decirlo de alguna manera, en donde hay padres que quieren gobernar la vida de sus hijos y no les permiten crecer o les secuestran su potencial, no les permiten ser libres en sus elecciones, tal vez por querer cuidarlos demasiado, porque todos los padres están siempre velando para que a sus hijos no les suceda nada, pero estos hijos tienen que aprender a defenderse en la vida. Por lo tanto, hay muchas experiencias que les va a tocar vivir y que nosotros como padres podemos estar de este lado como observadores, podremos ayudar o no, tendremos la información para hacerlo o no, pero necesitamos ayudarles a nuestros hijos a crecer. Porque dentro de las dinámicas familiares, algunos de los obstáculos es justamente infantilizarse siendo adultos, por ejemplo, una madre que todo el tiempo abandona sus energías, sus responsabilidades, porque le ha sucedido algo en la vida, pero deja de ser madre para convertirse en la hijita de sus propios hijos. Esto es un desorden. Y si esos hijos no le ponen límites a sus padres, sí escucharon bien. Los hijos también le tienen que poner límites a los padres. En el caso de que haya un desorden. Si una madre se está infantilizando y de repente no quiere asumir sus responsabilidades, no puede convertirse en hijo, hija de sus propios hijos. Esto es un desorden. Esto causa desequilibrio. Esto trae síntomas. Y a veces los hijos, por amor o por desesperación o por falta de entendimiento, empiezan a ocupar un lugar que no les corresponde, porque mamá se infantilizó, me convierto en la madre de mi madre. Y recién hablamos de implicancia. Si yo me convierto en la madre de mi madre, estoy ocupando el lugar de mi abuela materna. Entonces no estoy viviendo mi vida, empiezo a vivir la vida de otro miembro del clan. Por eso rápidamente tenemos que ocupar el lugar que nos pertenece. Y en las dinámicas de las constelaciones familiares podemos observar esta información. Espero que te esté interesando todo esto que estoy compartiendo. Tal vez es información nueva, tal vez no te guste lo que te estoy diciendo, tal vez te sentís identificado en algunos de estos desórdenes. Pero bueno, todos los seres humanos estamos en algún desorden. No te creas que porque somos consteladores familiares, porque conocemos toda la teoría, se nos escape esto de que muchas veces nos desordenamos. Pero mientras más rápido recuperemos el lugar que nos toca, mientras más rápido volvamos a ordenar sistémicamente, mucho más rápido saldremos de esos síntomas o de esos bloqueos personales. Todo el tiempo los consteladores estamos aprendiendo, todo el tiempo estamos transitando la vida, al igual que cualquier persona que tal vez no tenga estos conocimientos. Todo el tiempo tenemos que ser observadores para poder ordenarnos en el momento en que nos estamos alejando un poquito de estos órdenes sistémicos. Entonces, el equilibrio entre el dar y el tomar, no dar más de lo que puedo, de lo que mis fuerzas me permiten, y del otro lado puedo encontrarme con una persona que me exige y me demanda. Bueno, tengo que aprender a poner límites. Y una cosa es decirlo, qué fácil que es decirlo, y otra cosa, llevar esto a la realidad, pero es lo que tenemos que hacer. Entonces, si se nos infantiliza un hermano mayor, si nos exige más de lo que nosotros podemos dar, tenemos que poner límites.
Así como padres tenemos que ponerle límites a nuestros hijos, como hijos muchas veces tenemos que ponerles límites a nuestros padres. Pero también hay padres que están esperando que sus hijos ya adultos crezcan, que asuman su responsabilidad de adultos. Entonces, muchas veces el movimiento está en que estos hijos ya adultos no se van de casa, no asumen su responsabilidad, no se independizan, y tal vez estos padres están esperando ese movimiento. Entonces, todo es un equilibrio. Entonces estuvimos viendo qué era ponerme en el lugar de otro, vivir las emociones, el destino de otro con la implicancia. Vimos cuáles eran los órdenes sistémicos, que antes se llamaban órdenes del amor. Así lo llamó Bert Hellinger en un comienzo. Y es la pertenencia, la jerarquía, el equilibrio entre el dar y el tomar. Las constelaciones nos hablan y nos conducen y un constelador va a acompañar a su consultante para hacerlo crecer. ¿Qué significa hacer crecer a un consultante? Todos en algún momento de nuestra vida nos quedamos congelados en un espacio-tiempo. Supongamos que a los 8 años sentí que mi madre tendría que haber hecho algo diferente en un acontecimiento donde yo sufrí y ella tendría que haber hecho las cosas de otra manera. Y hoy soy un adulto de 40, 50, 60 años y sigo teniendo internamente ese dolor en aquel momento, cuando tenía 8 años, de que yo hubiera querido que las cosas fueran de otra manera. Por lo tanto, le sigo reclamando a mi madre que ella no hizo las cosas como yo hubiera querido que fuera. Pero en vez de decirlo de esta manera, tal vez el reclamo es, ella no hizo lo que tenía que hacer. Cada vez que volvemos a ese espacio-tiempo que se quedó congelado, yo sigo mirando a mis padres con la edad que tenía en el momento que se produjo este acontecimiento. Si era a los 8 años, sigo mirando a mis padres como cuando yo tenía 8 años. Y puedo haber madurado, haber crecido en otros aspectos de mi vida, puedo ser muy buen profesional o muy buena madre, pero todos en algún momento nos quedamos congelados o infantilizados y seguimos reclamando. Reclamando a nuestros padres que me tendrían que haber dado más o que me tendrían que haber dado de una manera diferente. Reclamando que me tendrían que haber criado de otra forma, reclamando que me tendrían que haber cuidado. Entonces, hacer crecer es abandonar a ese niño que fui y que ya no soy más y asumir mi responsabilidad como adulto, ese adulto que soy hoy, en el que me he convertido, donde en algunos aspectos de mi vida sé manejarme mejor como un adulto responsable, pero hay otros aspectos, y esto nos pasa a todos los seres humanos, donde todavía necesitamos crecer. Hacer crecer es mostrarle mediante una constelación la información que se desprende de la dinámica sistémica, donde nos quedamos infantilizados y seguimos reclamando como el niño que cuando no le compran su alfajor preferido patalea en el piso del supermercado. Hacer crecer es mostrarte en qué parte de tu vida quedaste congelado y tener que traerte hasta este momento donde sos un adulto y donde podrás darte como adulto aquello que seguís reclamando que otros te tenían que dar. No podemos viajar en el tiempo, volver al pasado y hacer que las cosas sucedan de una manera diferente a cómo acontecieron. Tenemos que darle comprensión a esa información, entender que eso que viví, por más traumático que sea, me tocó vivirlo, acepto que lo viví. Tal vez seguís reclamando de que no te debería haber sucedido aquello y podemos estar de acuerdo. No, no te tendría que haber pasado aquello que fue tan dramático o traumático. Pero la realidad es que sí que te pasó. Mientras más rápido acepte la realidad de que a pesar de que me pasaron esas cosas, hoy estoy aquí y me puedo hacer cargo de mi vida ahora, a partir de este momento, como un adulto responsable de mi propia vida, voy a dejar atrás lo que ya fue, lo que ya sucedió. Entonces, comprender
sistémicamente los movimientos que he tenido que realizar para llegar a ser quien soy y también comprender que hay nuevos movimientos que voy a tener que realizar. Y esta información se desprende de la dinámica sistémica. La constelación te muestra lo que es, de acuerdo al tema que vengas a abordar. ¿Y cuáles son esos temas que vengo a trabajar en constelaciones? Bien, principalmente comprender que a una constelación no entramos por curiosidad, que no puedo venir porque a otro le está pasando algo. Yo puedo venir a una constelación por lo que a mí me está pasando cuando veo que a otros le pasan algo o porque tengo un problema mío para resolver. La constelación me va a mostrar lo que es, no lo que ustedes quieren o imaginan encontrar. La constelación pone en evidencia el desorden en cualquiera de estos que vimos recién, para que rápidamente tomes conciencia y te puedas ordenar. Pero no todas las personas están dispuestas a ordenarse en estos aspectos de la vida. Y lo importante también es comprender que entendiendo qué es lo que tengo que hacer, tal vez no estoy preparado para hacerlo. Y es una decisión personal. Entonces, el mundo de las constelaciones familiares nos muestran esto, los que no están, los que necesitan pertenecer, los que se desordenaron, los que están ocupando un lugar que no les pertenece, los que están dando más de lo que pueden, a los que se les exigen que den más de lo que pueden. A veces pasa en la relación de padres-hijos. Se les exige a todos por igual y tal vez el más pequeño no tiene ni el conocimiento ni la fuerza para darme lo que otros sí. Entonces, comprender esas diferencias, ordenarme lo más rápido posible va a crear una dinámica diferente a la que se presentó en un primer momento, tal vez en una constelación. Todos tenemos que seguir viviendo nuestra vida, tenemos mucho por transitar y vamos aprendiendo de estas cosas. Lo importante es que podamos aplicarlo y no solamente quedarnos con qué interesante la teoría, sino pasar a la acción, hacer el movimiento. En constelaciones familiares hablamos de hacer movimientos, de ordenarnos, de comprender esta información. Espero que te haya interesado, que te haya gustado, que hayas descubierto algo nuevo dentro de las constelaciones familiares, porque no solamente es mirar un campo de información, sino entender lo que pasa en él. Obviamente que cuando hacemos la formación, también aprendemos las dinámicas sistémicas. Las dinámicas sistemas es qué representa cada movimiento, qué información está aportando, qué significa cuando uno mira para un lado o para otro, qué significa cuando alguien se pone al costado, enfrente, al lado de otro, cuando alguien deja de mirar, cuando alguien se gira. Entonces, esto es apasionante de aprender y si sos un interesado de las constelaciones familiares, si sentís que podés estudiar estas dinámicas, te espero en mi formación. Ponete en contacto conmigo si te brindo programas, te explico un poquito más la diferencia entre las constelaciones individuales y las grupales. Vas a aprender a constelar con plantillas que ocupan el espacio de los representantes, así no necesitas que haya otras personas en la constelación, y también con víncores, que son esos muñequitos tan simpáticos que también podemos utilizarlo para las constelaciones o para ejercicios sistémicos. La formación que te estoy ofreciendo es intensiva, orientada a la sesión individual y desde la primera clase ya tenemos ejercicios sistémicos que son muy movilizadores, pero muy sanadores también. Entonces, si estás interesado en esta formación, te espero para brindarte mayor información. Mi nombre es Erika Friedemann y espero que esta masterclass te haya servido de ayuda.